Ya estamos con el doctor Vaca Pereira. Buen día, doctor. Buenos días, ¿cómo están? Ahora sí. Muchísimas gracias, muchas gracias por conversar con nosotros, doctor Vaca Pereira. Les saluda Cecilia y Carolina Bellido en esta mañana. Y bueno, queremos conversar sobre la situación del COVID en el país. Lo primero que comenzamos a preguntarles cómo se clasifica la evolución de los pacientes que enferman con COVID-19, en este caso, leve, moderada y grave, ¿no? Así es, bueno, la evolución clínica está caracterizada dentro de grados leves, moderados y graves o severos, ¿no? Sabemos que, de acuerdo a la estadística, el 80% de los casos, aproximadamente, para dar números grandes, van a tener un grado de enfermedad leve, ¿sí? Se va a presentar con síntomas como un resfrío leve en sí, que obviamente va a tener fiebre, puede tener dolor de garganta, ¿no? Puede tener un poco de malestar, en algunos casos puede haber un cierto grado de diarrea también, ¿no? Pero no va a comprometer en sí el estado de la mecánica respiratoria, ¿no? El 15% aproximadamente va a tener un cuadro moderado, que estos pacientes van a requerir en sí ya internación. Estos pacientes se van a caracterizar por lo mismo anteriormente relatado, pero además van a presentar cierto grado de dificultad respiratoria, y a través de las mediciones que se hacen de la oxigenación, ellos ya pueden tener cierto grado de alteración en cuanto a la oxigenación. ¿Ok? Estos pacientes están catalogados dentro de todos el grupo poblacional que tiene en sí factores de riesgo, ¿no? Y los factores de riesgo los vamos a enumerar de aquí a poco para que la población también sepa cómo cuidarse, qué hacer en caso de estar dentro de este grupo de factores de riesgo, que también son llamados comorbilidades, ¿no? Y a la vez tomar la conciencia necesaria para que esto pueda ser cuidado de ambas partes, tanto desde el punto de vista médico como desde el punto de vista del paciente, ¿no? Y la enfermedad grave, que son personas que ya van a requerir de terapia intensiva o de cuidado un poco más sofisticado, va a ser aproximadamente el 5%. Este 5% son personas que ingresan a una terapia intensiva y en ese caso van a requerir de ventilación mecánica, es decir, van a necesitar de la ayuda del respirador para poder satisfacer las necesidades de oxigenación del organismo, ¿no? Y de este 5%, el hecho de ingresar a un respirador y de estar sometido a esta ventilación mecánica, esto implica ya una mortalidad elevada. El hecho de que yo ingrese a un respirador artificial, yo tengo una mortalidad tan elevada como el 50%, ¿no? Y es por eso que hay que hacer tanto hincapié en los factores de riesgo, en las comorbilidades, para procurar tener contenida y compensada todas las enfermedades de base que puedan tener los pacientes. Doctor, disculpe, agradecerle el contacto, Carolina lo saluda. Cuando usted habla de los factores de riesgo, ¿cuáles son los factores de riesgo que existen para desarrollar la enfermedad, ya sea moderada y grave? Perfecto, estos factores de riesgo, el primer factor de riesgo más importante es la edad. Se hablaba inicialmente de pacientes de más de 65 años, pero luego de estudios que se realizaron, se vio de que la edad mayor de 60 años ya ha implicado a un riesgo por el estado inmunológico y porque normalmente va acompañado de otras patologías concomitantes, ¿no? Otro factor de riesgo importante que puede ir acompañado a la edad y que muchas veces son simultáneas es la hipertensión arterial. Y ahí es importante hablar del tema de la hipertensión arterial, porque salían artículos inicialmente sobre medicación que las personas toman para esta condición. Habían algunos medicamentos que se llaman los IECA, los inhibidores de la enzima conversora de la angiotensina, que se vio de que el virus compartía los mismos receptores y en algún momento estudios muy iniciales a esta pandemia hablaban de que habían que suspender esta medicación. Luego de muchos estudios se dio y se concluyó de que la medicación no debe de ser suspendida
puesto que es mucho más perjudicial de que una enfermedad de base esté descompensada a la medicación en sí. ¿Ok? Otro factor importante de riesgo es la diabetes. Como sabemos, nosotros tenemos bastantes diabéticos en nuestra población, bastantes personas que no están haciendo en sí un control necesario de la enfermedad, y esto obviamente puede ser completamente contraproducente desde el punto de vista del control del azúcar y del control del estado metabólico del individuo. ¿Ok? Las enfermedades cardíacas, las enfermedades pulmonares son también factores de riesgo que implican una mala evolución si es que no están compensadas desde el punto de vista fisiológico. Y otras que no menos importantes, pero que no se han llegado a hablar demasiado o a profundizar en sí, son personas con enfermedad renal, personas que hacen diálisis, personas que son sometidas a estas terapias sustitutivas de la función de los riñones, ¿no? Y personas inmunocomprometidas, es decir, personas que han sido sometidas a un trasplante y que debido a eso tienen que tomar regularmente medicación inmunosupresora, ¿no? O antirrechazo, que también se los llama, que de alguna manera limitan la acción y la reacción del sistema de defensa frente a este tipo de enfermedades. Doctor, usted hizo hincapié en pacientes diabéticos y pacientes que tienen problemas de hipertensión. Yo quiero detenerme un poquitito aquí y creo que es muy importante que lo hagamos efectivamente por el nivel de pacientes, de personas que tenemos, ¿no?, en nuestro medio con diabetes y también con hipertensión, y muchas veces gente que no lo sabe, o si lo sabe no se hace un tratamiento adecuado. ¿Qué pasa con ellos? ¿Qué tenemos que hacer en el caso, y esto es muy importante y atención a toda la gente que nos escucha, de pacientes con diabetes e hipertensos? Es muy importante tener controlada la enfermedad. Es muy importante en el diabético, por ejemplo, el diabético en este tiempo de que las personas están dentro de la casa, que de repente no están teniendo la actividad física necesaria. Sabemos que la diabetes no es solamente la medicación, sino un estilo de vida diferente al que tiene que ser sometido el individuo. Entonces, no solamente la medicación, sino a la vez realizar alguna actividad física, ¿no? Sabemos que estamos dentro de las casas, pero una caminata o alguna rutina de ejercicios diaria que pueda ser establecida, y a la vez los hábitos sanos en cuanto a la alimentación, ¿no? Ahora que estamos un poco más quietos en la casa, la alimentación tiene que ser muy equilibrada, en el sentido de que niveles elevados de azúcar ya pueden hacer de que el sistema inmunológico no accione y no reaccione de forma adecuada. Entonces, en caso de tener un COVID y tener una enfermedad como la diabetes, que a la vez está descompensada, obviamente que empeoraría la evolución y el pronóstico, ¿no? Y en caso de la hipertensión, la misma manera. Sabemos que la hipertensión descontrolada puede llegar a situaciones de descompensación cardíaca también. Entonces, todo va ligado en sí, la parte metabólica, la parte de la parte cardíaca, la parte de la hipertensión, van ligadas en sí, porque esta es una enfermedad que se establece mayormente e inicialmente en los pulmones, que después puede afectar la parte cardíaca, y después, al ser una enfermedad sistémica, es decir, que puede empezar a afectar muchos órganos debido a la inflamación que en sí produce, sería totalmente contraproducente no tener compensados los cuadros de base, como ser la hipertensión y la diabetes. O sea, no nos tenemos, y esto quiero hacer hincapié, las personas, digamos, que tienen problemas de azúcar, diabetes, en este caso hipertensión, no nos tenemos que relajar en casa con la enfermedad, porque no tenerla controlada, en todo caso, puede ser un factor de doble riesgo. Ya de por sí es un factor de riesgo tener la enfermedad, pero podría ser de doble riesgo no tenerla controlada ante la llegada, obviamente, del virus a nuestro organismo. Carolina.
Doctor, usted que menciona justamente el tema de de estas pacientes que tendrían enfermedades de base en el caso de contagio, ¿qué se hace con aquellos que tienen enfermedades cardíacas o pulmonares, que son enfermedades de base también? Y en este sentido, o sea, es importante y es prioritario que sigan con la medicación para que ante cualquier eventualidad ellos estén bien controlados en estas enfermedades de base. Es muy importante tomar en cuenta de que todos estos pacientes con enfermedades de base, tanto cardíacas o como pulmonares, que ahora se nombran, tienen una medicación en sí. La medicación tiene que ser tomada en forma rigurosa, en horario, que es muy importante. He tenido muchos pacientes que eventualmente han ido con otro médico y que han vuelto y que no logran compensar los estados de enfermedad. Y muchas veces nosotros como médicos nos damos cuenta de que esto está totalmente ligado al tiempo y al horario en que se consume la medicación. Toda medicación tiene un tiempo de acción, es decir, si yo necesito tomar un medicamento cada 24 horas, cada 24 horas es cada 24 horas, no es cada 30 o cada 34 o cada vez que me siento mal, porque ese es uno de los principales factores de riesgo, la medicación que se va postergando o la medicación que se va difiriendo en algún momento, y es lo que va generando a la vez todas estas condiciones que se complican, ¿no? En cuanto a la parte cardíaca y pulmonar, la medicación tiene que ser tomada, como decía, en su horario, y es muy importante que las personas que toman varios medicamentos, tengan la provisión suficiente de medicamentos, ¿ya? Y que por lo menos ellos tengan alrededor, las vías dicen alrededor de 2 a 3 semanas de medicamentos por demás, ¿ya? No es bueno que ellos tengan los medicamentos directamente para de aquí a 2 días se acaban y después veo qué hago, porque ese es el principal riesgo en cuanto a la descompensación. Ahora, como sabemos, está más difícil circular, está más difícil salir, entonces, si yo estoy con la medicación justa, lo más probable es que puedo estar cuidándome en casa, pero si la medicación me falta, toda la compensación puede ser catastrófica, porque iríamos directamente en contra de todo. Estamos conversando con el doctor Vaca Pereira, gerente médico de la clínica Foglianini, en esta mañana sobre los factores de riesgo que hay con pacientes que efectivamente tienen enfermedades de base, tienen problemas de base, son personas mayores que están en el grupo de riesgo en torno a contraer el virus, que nuestro organismo contraiga el virus. Doctor, creo que estamos entendiendo que por sobre todas las cosas hay que, con lo que usted nos está contando, mantener controladas las enfermedades de base para las personas que son menores, en este caso de 60 años. ¿Qué pasa con los pacientes que son trasplantados? Que también hay muchos pacientes trasplantados y que toman medicamentos inmunosupresores. Los pacientes trasplantados, inmunosuprimidos, ellos toman una medicación antirrechazo. Esta medicación, de cierta manera, modula toda la reacción que ellos pudiesen tener en contra del órgano trasplantado. Entonces, en caso de ellos tener un cuadro de este tipo, se deberán hacer ajustes, pero obviamente ese ajuste tendrá que ser hecha por el médico, ¿ok? Porque aquí hay un sistema de balance entre lo que es la enfermedad, la infección y lo que es el rechazo y la medicación. Tiene que haber un balance en cuanto a no dar excesiva medicación, cosa de que tengamos al paciente con las defensas extremadamente bajas, y a la vez no ser tan flexible en cuanto a esa medicación que podamos hacer de que el organismo rechace el órgano. Esta es tiene que ser una situación en la cual sea muy bien medicado el paciente para no correr el riesgo, ¿no? Aquí, en este caso que es tan particular, hay un órgano y una función que está siendo reemplazada por un injerto. Y hay que cuidar el injerto, pero hay que cuidar la vida también, porque está siendo afectada por esta
por esta enfermedad. Entonces, son pacientes realmente complejos, ¿ya? Pero lo bueno de todo esto, que siempre es bueno nombrarlo, es que los pacientes trasplantados y los pacientes que toman este tipo de medicación ya son pacientes que tienen y están acostumbrados a vivir bajo un ritmo un poco más riguroso en cuanto a las medidas de bioseguridad, ¿no? Son pacientes que, por ejemplo, en época de invierno o en época donde hay, o en situaciones que hay aglomeración de personas, ellos ya están usando un barbijo, por ejemplo. Se les inculca mucho el tema de la higiene de las manos, ¿no? Y ellos cuidan mucho, por ejemplo, su alimentación también. Entonces, las medidas que ellos vienen ya aplicando les favorecen, porque sabemos de que esto ha golpeado bastante al mundo en cuanto a los nuevos hábitos, ¿no? Esto es una situación en la cual nosotros tenemos que tomar nuevas medidas de distanciamiento, nuevas medidas de higiene, incrementar la higiene de las manos. Entonces, medidas que de repente no todos habían adoptado, pero que ahora se están viendo obligados a hacer. Y en el caso de los trasplantados, ellos ya tienen ese hábito porque dentro de la parte de la preparación previa a un trasplante se habla mucho del tema bioseguridad, alimentación segura, medicación estricta y a horario y el distanciamiento social. Importante los datos que nos brinda el doctor, importante saberlo. ¿Por qué? Porque Santa Cruz sí tiene una gran cantidad de personas que padecen enfermedades de base y tiene mucho que ver el tema de alimentación, como usted dice, y de cuidados, ¿no? ¿Qué se hace en caso de las personas mayores de 60 años? ¿Cuáles son las medidas más efectivas, doctor? ¿Personas mayores, perdón? De 60 años, Las personas doctor. mayores de 60 años. Perfecto. En las personas mayores de 60 años, como les decía al inicio, al principio de toda esta pandemia se hablaba de los mayores de 65 años. Se fueron haciendo estudios a nivel mundial para ver el tema de cómo se iban liberando las medidas, esto hablando de Europa, propiamente dicho, de cómo se iban liberando las medidas en cuanto a los grupos etarios y a los grupos poblacionales. Y se vio, porque inicialmente se tomaba 65, y con el estudio ellos empezaron a diferenciar y a catalogar a qué grupos poblacionales afectaba más la enfermedad en un estado moderado a crítico, y fue ahí donde se corrió el grupo etario no a 65 sino a 60. Obviamente sabemos de que están dentro del grupo de riesgo en el sentido de que el sistema inmunológico no es el mismo, ¿no? Ese es un factor. Y obviamente que personas mayores ya tienen alguna comorbilidad. Y ahí quería yo agregar una comorbilidad que fue agregada no recientemente, pero sí ajustada en las últimas semanas, y que es la obesidad, ¿no? La obesidad como tal, un índice de masa corporal mayor a 30, ya está dentro de los factores de riesgo para desarrollar enfermedad crítica. Entonces, personas mayores, personas con sobrepeso, que en este caso ya puede ser obesidad dentro de la clasificación, ¿no? Y con todas las comorbilidades, son personas que están en riesgo, en caso de contraer el COVID, de desarrollar una enfermedad moderada o crítica. Entonces, es una buena ocasión, además, y situación, para que las personas empiecen a tomar un poco de conciencia en cuanto a su alimentación, a la alimentación saludable y a la actividad física, ¿no? No solamente porque de repente, ¿por qué lo vi importante nombrarlo? Porque como estamos hablando de hipertensión, de diabetes, de enfermedad pulmonar, cardíaca, trasplantado, de repente las personas con sobrepeso están diciendo ahí me salvé, ¿no? Pero no es así. Y no están así. Doctor, ¿no? Claro. Índices de masa corporal más de 30 están dentro del grupo poblacional de riesgo para desarrollar
cuadros moderados o críticos de la enfermedad. ¿Y cómo sabemos este esto? caso, perdón, le va peor. Perdón, el índice de masa corporal, por ejemplo, si los vecinos, la gente nos está escuchando en este momento, ¿cómo puede saber efectivamente cuál es su nivel de obesidad? 1 y 2, si esto se aplica también para los niños. Ya, hay un cálculo que se hace que es el peso dividido sobre la talla al cuadrado. Entonces nosotros multiplicamos la talla por la talla, que sería la talla al cuadrado, entonces dividimos el peso sobre la talla al cuadrado. Eso nos va a dar un número, y ese número, si está por encima de 30, ¿ok? Hay un factor de riesgo en sí. Justamente las horas anteriores vimos un paciente que no tenía ningún otro factor de riesgo. El paciente estaba con cierta dificultad respiratoria, con COVID, y que tenía el factor de riesgo exclusivo, que se les estoy nombrando, y eso obviamente puede marcar una diferencia entre una persona delgada y una persona con un sobrepeso ya establecido. Y le preguntaba de los niños, doctor, si ingresan también esta situación para tener control en los niños y adolescentes. Sí, en los niños en sí se ha visto de que esta situación no está afectando de una manera crítica o moderada, ¿ya? Pero obviamente la población, no solamente adulta mayor de los 60 años, pero sí cualquier persona a cualquier edad con este tipo de comorbilidades pudiese estar afectado en forma moderada o grave. Si ustedes me dicen un niño con sobrepeso, obeso, o un niño diabético entraría dentro de la población de riesgo, y la respuesta es sí, ¿no? Entonces necesitaríamos, obviamente en este caso, y ahora que tenemos bastante tiempo en familia, empezar a cambiar ciertos hábitos alimenticios y empezar a tomar conciencia en cuanto a lo que es saludable y a lo que realmente nos edifica y lo que no en sí. Tengo una consulta, perdón, doctor, en este momento por aquí. Para las personas adultas que nos están escribiendo, dice, pregunten por favor si es aconsejable los suplementos probióticos en las personas mayores de 60 años. No se ha visto en sí en cuanto al COVID, ¿no? Ahí hay una pregunta que podemos hacerla con COVID o sin COVID. Exacto. ¿No? En cuanto al COVID, que es lo que estamos tomando hoy, no hay estudios que hablen de un beneficio en sí en cuanto a la suplementación con este tipo de medicación. Obviamente se está estudiando y hay un estudio extenso en cuanto al uso de prebióticos y probióticos, ¿no? Y se ven beneficios, pero en este caso específico con el COVID, más que las medidas que ya sabemos, del distanciamiento, de la higiene, de la prevención, de controlar los cuadros de base, no tenemos datos y no podría decirle de que eso sí es efectivo. Bien, porque aquí nos dice la persona que nos escribe que ayuda a la inmunología de las personas adultas, ¿no? Entonces, quizás por eso no... Se habla mucho del estado inmunológico, se habla mucho de la suplementación con vacunas, se habla mucho de, no de vacunas, la suplementación con vitaminas, ¿no? Y obviamente todo eso está dentro de una situación que no ha sido en sí comprobada, no es que mejore la evolución, no incide en la mortalidad, no incide en los resultados de las internaciones, pero está dentro de una suplementación en cuanto a la vida saludable, y si ya se encuentran tomando, pueden continuar con la medicación. Bien. Carolina. Importante las apreciaciones que hace el doctor. Por aquí la gente me decía de que, me dice Ana Lucía, que nos escribe desde el Plan 3000, me dice, nosotros en casa estamos alimentándonos bien, pero ya nos falta algo de dinero para comprar verduras. ¿Las verduras son lo mejor para comer, doctor? Eso me pregunta Ana Lucía. O en este tipo de situaciones para levantar defensas, debo suponer que ella dice, ¿qué es lo más aconsejable? Se cortó un poco sí, ahí. Creo que tenemos problemas. Por favor.
Doctor, nos preguntaba una oyente, en este caso, si con el tema de verduras nos ayudan, si es aconsejable comer verduras para el tema de defensas o qué tipo de alimentación. Muy importante el consumo de frutas y de verduras. Sabemos que las frutas y las verduras contienen vitaminas que son necesarias para que el estado inmunológico funcione de manera óptima. Entonces es muy importante que la alimentación no solamente sea direccionada hacia las frutas y las verduras, sino que sea variada, equilibrada y a la vez racionada. Entonces el hecho de consumir verduras, de consumir frutas y de consumir todos los alimentos de manera equilibrada, de manera certera, va a modificar y va a mejorar el estado inmunológico. Bien, doctor, Es correcto. Entonces lo que nos preguntaban, la enfermedad crítica, valoración, el tema económico y el tema también, el tema de la economía en realidad y el tratamiento para ir finalizando ya y que nos pueda hacer algunos comentarios al respecto. Ahí es muy importante cuando hablamos ya de la enfermedad crítica, porque realmente se ha visto de que el consumo de recursos en un estado crítico es realmente desconmensurable. Es mucha la cantidad de recursos que se invierte para la recuperación de un paciente crítico, ¿no? Entonces, sabemos de que el Estado está haciendo esfuerzos para tener y habituar y habilitar camas, unidades de terapia intensiva. Estamos limitados en eso. Hay cierta limitación en cuanto a recursos humanos, en cuanto a números hablando. Entonces, si tomamos en cuenta de que un paciente en estado crítico tiene que estar en un respirador artificial en un promedio de 14 días, ¿no? Que eso es lo que dice la literatura internacional, promedio, es decir, podemos tener pacientes que obviamente requieran mucho más tiempo. Y al tener nosotros camas limitadas, al tener recursos limitados, eso se ve y se llega a una conclusión de que claramente si nosotros tuviésemos un incremento exponencial en estos casos, no abastecerían en sí las camas hospitalarias de terapia intensiva, ¿no? Entonces, por eso es que es tan importante que la población se quede en casa. Es muy importante. ¿Por qué quisimos tocar este tema? Porque la gente que está actualmente cursando con esto y tiene factores de riesgo agregados, obviamente que está en mucho mayor riesgo de desarrollar una enfermedad crítica. Entonces, el hecho de compensar las enfermedades de base, el hecho de tomar la medicación, el hecho de tener una alimentación equilibrada, nos va a ayudar en cierta medida a nosotros los médicos a poder ayudarlos a ustedes también. Entonces, claramente está de que todas las medidas adoptadas y recomendadas a nivel mundial van a modificar la evolución de la enfermedad y del contagio sobre todo. Entonces, la recomendación es: quedémonos en casa, sigamos tomando las medidas necesarias. El distanciamiento social es algo que ha mostrado tener los mejores resultados, además de la higiene de manos permanente, y no caer en ciertas prácticas que puedan simular o nos puedan generar una falsa sensación de seguridad, ¿no? Sino en sí tomar las medidas recomendadas por la Organización Mundial de la Salud y por todos los estudios y publicaciones científicas que les compartimos hace un momento. Lo ideal entonces, doctor, por lo que entendemos y nos está explicando, es no llegar a la parte crítica de la enfermedad por el tema, efectivamente, no solo veamos, digamos, si la parte personal, física del organismo reacciona bien, sino también por el tema económico, ¿no? Exactamente. O sea, lo ideal es
es tratarlo antes para no llegar a la parte crítica o a la fase crítica por un tema económico principalmente, porque de verdad lo que uno llega a gastar cuando uno llega a la parte crítica es bastante alto, doctor. Para finalizar esta entrevista, su mensaje como especialista y médico, por favor, obviamente gerente, en este caso gerente médico de la Clínica Foglianini, en esta etapa de la pandemia dentro de Santa Cruz y de Bolivia, ¿cuál sería para los ciudadanos, doctor? Perdón, en esta etapa. Su mensaje para los ciudadanos, doctor, que nos están escuchando y nos están mirando. El mensaje, tanto para las personas con factores de riesgo que acabamos de nombrar, como las personas sin factores de riesgo, ¿no? Yo hago mucho hincapié en esto porque las personas a veces no se sienten aludidas con los mensajes, porque pueden decir, yo no tengo ninguno de esos factores de riesgo, entonces me salvé, ¿no es cierto? Pero no nos olvidemos que si nosotros no tomamos las medidas necesarias, nosotros nos podemos convertir en vectores para llevar esa enfermedad además, y si no estamos cumpliendo con la reglamentación que da el Estado, que ya no debería ser solamente una imposición, sino que debemos estar convencidos de que lo que estamos haciendo es correcto, y tendríamos que nosotros mismos supervisarnos y supervisar a los demás para que ese cumplimiento exista, ¿no? Tenemos que en sí cumplir con todas estas medidas. ¿Por qué? Yo siempre digo, no nos volvamos los mosquitos del dengue, le decía el otro día a un colega, ¿no? Porque personas que no tienen en sí comorbilidades y que lo más probable es que podamos desarrollar una enfermedad en grado leve, si nosotros no tomamos las medidas necesarias, podemos estar llevando esta enfermedad a personas que sí tienen factores de riesgo o sí están comprometidos de acuerdo al grupo etario, que en este caso es la edad. Entonces, no flexibilicemos las medidas, ¿no?, en cuanto a lo que se va adoptando, ¿no?, y no empecemos a decaer en cuanto a los controles y sobre todo al tema del distanciamiento y al no visitarse en sí. Doctor, antes de cerrar, tengo una pregunta. El señor Luis Fernando Rico Paz, tengo 56 años. ¿Puede preguntarle al doctor si los pacientes con stent en la coronaria están en grupo de riesgo? Sí, personas con enfermedad coronaria, en este caso, por ejemplo, él por grupo etario no estaría dentro de un grupo de riesgo por la edad, pero sí por la enfermedad coronaria previa. Este señor seguramente puede estar tomando medicación de forma regular, ¿no? Entonces, le aconsejo mantener su medicación, le aconsejo hacer todo lo que el médico ya le viene recomendando de tiempo, y sí, la enfermedad coronaria implica una enfermedad cardíaca de base y estaría dentro del grupo con factores de riesgo para tomar cuidado y hacer conciencia. Don Luis Fernando, tómenlo en cuenta entonces, debe cuidarse. Doctor Néstor Vaca Pereira, gerente médico de Clínica Foglianini, muchas gracias por habernos acompañado esta mañana. Muchas gracias a ustedes. Buenos días. Buenos días.